Muy bien. Comenzando este estudio sobre el libro de Apocalipsis, hay varios comentarios que quiero hacer antes de entrar en el libro en sí. Y la primera cosa que quiero decir es que es un libro difícil. Y por eso, aunque normalmente mis estudios digo cualquier persona que quiere estudiar puede, en este curso puse en la invitación una pequeña limitación, que no quiero gente muy nueva en este curso, porque hay textos difíciles y conflictivos, y no me parece que es un libro para nuevos. Es un libro, antes de estudiar Apocalipsis, hay que conocer el Evangelio, hay que conocer ah, eh, las cartas de Pablo, como Romanos y Corintios. Hay que conocer un poco del Antiguo Testamento para tener una referencia, porque aquí vamos a ver textos de Daniel y Ezequiel y Isaías. Y para manejar todas esas cosas hay que tener algo de base bíblica. Entonces, para mí, Apocalipsis no es para novatos, es para gente que tienen algo de formación. Y lo otro es que a veces hay conflicto y para algunas personas eso es desagradable, no les gusta cuando hay distintas opiniones sobre temas y a veces puede ser un poco incómodo. Pero nosotros tenemos que tener la madurez de escuchar opiniones, escuchar distintas ideas y evaluar todo a la luz de la Biblia. Así que eso es lo que vamos a hacer. Por eso la limitación, no porque quiero ser pesado ni egoísta ni nada así, sino para proteger a la gente que a lo mejor no tiene la formación para estudiar lo que estamos viendo en este curso. Es un poco difícil. Y junto con eso, he mencionado otras veces que he enseñado sobre Apocalipsis, que ah, en mi juventud, en mi niñez, crecí en la iglesia de Cristo y en la iglesia se habló muy poco de Apocalipsis. Las cartas a las iglesias, claro, se predicó sobre eso. Pero más allá de eso no se mencionaba casi nada de Apocalipsis. No me acuerdo ningún estudio bíblico sobre Apocalipsis, no me acuerdo prédicas sobre Apocalipsis, no fue un gran tema. En colegio medio más o menos fue muy popular el serie de Tim LaHaye y Jenkins de Dejados Atrás. Y en esa época llegué a conocimiento de cosas de escatología y de Apocalipsis. Vi películas, leí libros. Y también en esta época, en la televisión, en Estados Unidos, por ejemplo, había muchas prédicas sobre el fin por predicadores como John Hagee. Y entonces estudié y aprendí esas cosas. Luego, cuando fui a la universidad, andaba un poco bajoneado con el tema, porque muchos de mis amigos habían, ah, habían aceptado interpretaciones de Apocalipsis que resultaron ser falsos. Explico que me acuerdo de una familia que pensó que Bill Clinton era el anticristo, que iba a tomar poder en Estados Unidos, que iba a derrocar el gobierno y tomar control del mundo. Bueno, Bill Clinton vino y se fue y ya no es parte de la política nada, no tiene ninguna influencia. En el año 2000, casi todos pensaron que fue el fin del mundo, por la cosa computacional, que iba a caer todos los sistemas del mundo y ahí el anticristo iba a llegar y hacer algo con algunos chips y tomar control del mundo de nuevo. Y el año 2000 vino y pasó y no pasó nada, nada grave. Entonces, y eso es un ejemplo. Había escuchado otro hermano que pensó que Billy Graham era el anticristo. Otros que pensaron que no, ah, ¿quién fue? Otro predicador, no me acuerdo cuál otro. Pensaron que fue también el anticristo. Después pensaron que George Bush era el anticristo.
Después, con las Torres Gemelas, pensaron que fue el comienzo del Apocalipsis también. Y todo eso viene y va y no sucede nada. Entonces fui a la universidad un poco bajoneado de esas ideas, ah, de ideas falsas. Y también empecé a ver la historia de la iglesia, que eso ha sido parte de la historia de la iglesia en los últimos 200 años. Los adventistas comenzaron con una idea falsa sobre los tiempos finales. Los testigos de Jehová también con sus ideas de calculando cuándo va a venir Cristo. Y empecé a tener dudas serias sobre qué hacer con Apocalipsis. Y entonces no lo leí mucho, no puse ningún énfasis en Apocalipsis. Luego, en la universidad, estudié Biblia, entonces había que tomar un curso sobre Apocalipsis. Y en el curso sobre Apocalipsis, el profesor tuvo que tocar epístolas generales y Apocalipsis, y enfocó todo su tiempo en Hebreos, Santiago, las cartas de Juan y Apocalipsis. Él dejó solamente 2 días de todo un año de estudio, solamente 2 días para Apocalipsis. También poca importancia. Y cuando tocó Apocalipsis, tocó algunos temas generales y no profundizó mucho. Y ahí quedó. Pero luego empecé a pensar que eso no está bien. Si Dios colocó en la Biblia ese libro, tiene que ser útil para nosotros y tiene que ser algo de valor y no podemos desconocer lo que dice. Entonces me puse a estudiar de nuevo, estudiando Apocalipsis, leyendo muchos libros. Encontré un libro por un académico que se llama Hendrickson. Lo encontré muy bueno. Y ahí empecé a formar otra idea sobre Apocalipsis y es la idea que tengo hasta hoy, donde sí veo que Apocalipsis es un libro importante y muy relevante. Pero mi perspectiva puede no ser muy normal para varios de ustedes, a lo mejor de nuevo, y lo vamos a ver de forma general y después entrando en detalles y estudiando todo el libro con la idea de entender lo que es el mensaje para nosotros hoy en día. Como siempre, en hermenéutica, estudio de la Biblia, enseño que tenemos que empezar con lo que quiso decir el autor en su contexto original y después llegamos a lo que quiere decir para nosotros. Entonces, claro, yo creo que es relevante para nosotros, pero lo primero que tenemos que ver es qué quiso decir el autor en su contexto original para su audiencia original. Y una vez que entendemos eso, podemos empezar a entender lo que quiere decir para nosotros. Y entendiendo lo que quiere decir para nosotros, ahí sacamos aplicaciones. ¿Qué hacer con la información que se nos presenta? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a comenzar con algunos datos generales, como siempre. ¿Quién es el autor? La fecha. Cuál fue la circunstancia del escrito. Y después vamos a ver qué género de literatura es, qué clase de escrito es. Y con eso vamos a empezar a ver algo del bosquejo del libro. Y ahí vamos a ver las distintas interpretaciones disponibles para el libro de Apocalipsis. La mayoría, por libros como Dejado atrás, conocen una sola perspectiva sobre Apocalipsis, pero realmente hay al menos 5 formas de entender lo que dice. Y vamos a ver en breve las 5 formas y la que creo yo y también un análisis de por qué. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento o duda? Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos con el autor. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, espero que tengan sus Biblias a mano. Yo tengo mi Biblia aquí detrás de mí. Vamos a ir a Apocalipsis 1.
ver qué dice ahí. Y vamos a leer versículos uno y 2. Apocalipsis uno y 2. Y yo siempre pido voluntarios para lectura bíblica porque supongo que se cansan de mi acento. Así que si hay alguien que quiere leer ah, Apocalipsis uno y 2 y después ah, que otro hermano lea versículo 4. ¿Algún voluntario? Yo leo Bueno, gracias. uno y dos. Uno y 2. Exacto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. ¿Y alguien que lea versículo 4? Amén. Gracias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Y si alguien que puede leer versículo 9. Amén. Yo, Mike. Gracias. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí tenemos tres versículos en el primer capítulo que afirma que Apocalipsis fue escrito por Juan. Ahora, hay mucho debate sobre eso. Voy a decir desde el inicio que yo creo que Juan, el apóstol Juan, escribió ese libro de Apocalipsis, pero hay mucho debate. Hay al menos tres opciones. Hay personas como yo que creen que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Hay también un grupo de personas, muchos académicos, que creen que Apocalipsis fue escrito por otra persona que también se llama Juan. Normalmente dicen Juan el anciano. Y voy a explicar por qué en un momento. Y hay otras personas que creen que fue escrito por un desconocido ocupando el nombre de Juan, pero que es falso. Ah, ellos son la minoría, pero hay algunos que creen así, que fue escrito por alguien, un desconocido, y dicen, no sabemos quién fue, pero él colocó el nombre de Juan como si fuera el apóstol Juan. Ah, como digo, no hay muchos que creen eso, pero hay algunos. Ellos dicen que viene de las iglesias que Juan formó, que una de las 7 iglesias ahí en Asia Menor, pero que realmente no es de Juan, es de alguien imitando a Juan, que alguien que quiere escribir algo a la iglesia y ocupa el nombre de su maestro en lugar de su propio nombre. Si fuese así, creo que no pertenece en la Biblia. Un libro falsificado no debe ser parte de la Biblia. Pero no creo que es así. No hay ninguna evidencia a favor de eso. Nada más es algo que suponen. Las dos opciones principales son Juan, el apóstol Juan, o otro Juan que se llama el anciano. Juan el anciano. Y la razón por estas dos es que hay un historiador de la iglesia que se llama Eusebio. Eusebio dice
que hay un padre de la iglesia que se llama Dionisio. Eso es un poco complicado. Eusebio dice que Dionisio cita a Papías, y dice que Papías afirma que hay dos Juan. Hay el apóstol Juan y hay el anciano Juan, y que son dos personas distintas. Y a base de eso, Eusebio dice que ah, el apóstol Juan escribió su evangelio y Juan el anciano escribió las cartas y Apocalipsis. No es el mismo Juan. Y el razonamiento es que la literatura en Apocalipsis es diferente que en el Evangelio. La gramática, el vocabulario cambia y no es lo mismo que en el Evangelio de Juan. Y eso es cierto, no es lo mismo. Tiene otro vocabulario, ocupa palabras en Apocalipsis que en el Evangelio de Juan nunca ocupa. Entonces, bajo esta idea, dicen como son muy diferentes, debe ser que son dos autores diferentes. Y entonces toman esa idea que por Papías, que hay dos Juan en Éfeso, el apóstol y el anciano, y debe ser que el anciano escribió Apocalipsis. Ya, entonces, la evidencia ahí es Papías, Dionisio, Eusebio en la historia de la iglesia. Por el otro lado, a favor de un solo autor, que es el apóstol Juan, que escribió su Evangelio y las cartas y Apocalipsis, tenemos muchos testigos. Justín Mártir es uno que afirma que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Ireneo, en el siglo II después de Cristo, también afirma lo mismo. Tertuliano también afirma lo mismo. Clemente de Alejandría también afirma lo mismo. Y Origen también afirma lo mismo. Entonces, la mayoría de los padres de la iglesia pensaron que fue el apóstol Juan que escribió Apocalipsis. El argumento de que el vocabulario y la gramática es muy diferente, para mí no tiene mucho peso. Porque si yo analizo algo que escribí hace 20 años, mi vocabulario ha cambiado mucho. Hace 20 años hablaba español como Tarzán. Hace 20 años no podría escribir un párrafo en castellano. Y ahora puedo dar cursos, a lo mejor es imperfecto, pero es mucho mejor que hace 20 años. Y entonces la idea de que en 20 años o 30 años o más cambió de estilo, me parece bastante factible. Yo también he cambiado de estilo. Incluso en inglés, cuando escribo en inglés y veo lo que escribí ayer y lo que escribí hace 30 años, no es lo mismo, porque yo tengo otras experiencias, tengo otros conocimientos, más estudios. Muchas cosas cambian y cambian la forma de escribir. Además, puedo ver en lo que escribo en un año. Escribo una carta a un amigo de una forma, pero cuando tuve que hacer mi disertación doctoral, escribí de otra forma. Pero sigo siendo yo. Ah, hay distintas formas, distintos vocabularios, dependiendo de mi audiencia, dependiendo de mi objetivo. Hay miles de factores y entonces la idea de que el vocabulario es diferente para mí no es un factor suficiente para pensar que otra persona escribió el libro. Así que yo acepto que fue el apóstol Juan que escribió Apocalipsis. Ah, Creo que aparte de diferencias en vocabulario, hay muchas ideas en común. Juan tiene un enfoque en temas de luz y vida y verdad y testimonio. Eso en su Evangelio, está en sus cartas y está aquí en Apocalipsis. Él tiene un enfoque en Jesús como el Cordero de Dios. Eso no es prominente en los otros evangelios, ni en Pablo, pero en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios.
Entonces, Juan tiene ese concepto en su Evangelio y en Apocalipsis. Su, su énfasis en la identidad de Jesús también está ahí. En Juan 1, en 1 de Juan 1 y en Apocalipsis 1 hay un enfoque en quién es Jesús. Entonces, hay muchos factores que para mí afirman que es el mismo autor. Tiene los mismos enfoques, las mismas terminologías para Jesús, que es fundamental, y hay diferencia de vocabulario en ciertas cosas, pero eso es explicable porque él está en otro contexto, en otro momento de su vida, y es razonable que va a ocupar otra forma de escribir. Así que yo afirmo que es el apóstol Juan. ¿Alguien aquí había escuchado de estas ideas de quién escribió el libro o no? Sí, había escuchado mencionar que estaba también ese Juan el anciano. Ya. De hecho, en una de las cartas de Juan hay un autor no determinado. Mm, Los otros dos dicen Juan el apóstol, y sí, creo que en la dos dice, no me acuerdo cuál, dice autor no determinado. sí. Sí, dependiendo si uno tiene una Biblia de estudios o algo así, dependiendo de la casa editorial, podrían colocar autor desconocido, porque muchos académicos no creen que fue el mismo Juan. Por lo mismo, por la diferencia de estilo y de vocabulario. Pero para mí eso no es un factor tan importante, Sí, considerando igual, que él tuvo pero una igual, vida muy larga. igual deja ver que en la segunda Sí, el autor es Juan y empieza el anciano a la señora elegida y a sus hijos. O sea, es Juan que quizás se autodetermina o nombra el mismo anciano. exacto. Y eso es bien factible. Incluso dije que la evidencia que hay dos autores viene de Eusebio, que cita a Dionisio, que cita a Papías. Pero leí lo que dice Papías y para mí está hablando del mismo Juan. Nada más que en una instancia le dice el apóstol y en otra instancia le dice el anciano. ¿Pero por qué? Porque Juan ya tenía como 90 años, es un anciano. Entonces, y esa fue la idea donde Papías lo habla. Él menciona ya, antiguamente habían Pedro y Andrés y Juan, y hoy en día tenemos el anciano Juan y menciona a otra persona. Bueno, claro, es el mismo Juan, nada más que ahora es anciano y en ese entonces no fue. Eh, a mi parecer, eso es lo que quiso decir Papías. No, no quería decir que hay dos Juan, pero se puede entender así, pero no, no creo que es la idea. Entonces, un poco inusual el argumento. Para mí no tiene mucho fundamento. Pero los académicos creen así. Entonces no se sorprendan si ven comentarios sobre Apocalipsis. Muchos comentarios van a decir, no fue el apóstol Juan, fue ese otro Juan. Pero creo que podemos aceptar que fue el apóstol Juan que escribió el libro. Los testimonios más cercanos que tenemos, Justín Mártir, Ireneo, Tertuliano, ellos todos creen que fue el apóstol Juan. Y son gente del sector, deben saber si fue él o no. Ah, bien, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ese tema de quién escribió? Bueno, aparte de lo que hemos visto ya, es también por esta carta este libro que sabemos que Juan fue exiliado en Patmos, porque ahí lo dice en el versículo 9 que leímos. Que fue exiliado en Patmos. Es ahí donde sabemos este detalle. De otra forma no sabríamos. Pero ahí sale esa idea, que había predicado fielmente
y por causa de su testimonio, por causa de su predicación, en lugar de matarlo, fue enviado a Patmos, exiliado por ella. Eso concuerda con la terminación del Evangelio de Juan, si se acuerdan, que Juan menciona que hubo un rumor que él iba a vivir hasta la segunda venida. Porque si se acuerdan, al final del Evangelio de Juan, ah, Jesús indica que Pedro va a ser crucificado. Y después Jesús dice, ¿y qué te importa si yo quiero que éste vive hasta que venga de nuevo? Y, y la gente lo toma como una afirmación, él no va a morir. Y eso concuerda con la idea que Juan vivió harto rato. Por eso surgió el rumor, porque siguió viviendo mientras los otros murieron. Pero obviamente Juan desmienta esa interpretación de Jesús y dice, no, no dijo que voy a vivir para siempre, nada más dijo, ¿y qué te importa? ¿Qué diferencia hace si él quiere eso o no? Bien, entonces ahí tenemos cosas que concuerdan con su vida. Entonces, ahí estamos viendo al apóstol Juan. Si estamos viendo al apóstol Juan y tomando los testimonios de personas como Ireneo, el apóstol Juan hubiera escrito el Apocalipsis en los años 90 después de Cristo. Pero también en eso hay debate. Hay debate porque algunos piensan que el libro de Apocalipsis se escribió antes de la destrucción del templo en el año 70. Y piensan eso porque no menciona la destrucción del templo de ninguna forma. Y muchos creen que cualquier escrito después de esta época tiene que nombrar la destrucción del templo. Pero argumentos del silencio son muy peligrosos, y no, para mí no tiene mucho peso. Suponiendo, él tenía que mencionar eso. Si fuese en tal fecha, puede mencionar lo que quiere mencionar. No, no, realmente no tiene mucha influencia. Si él escribió en los años 90, ya es una noticia antigua. 25 años han pasado. A lo mejor ya no hay que mencionarlo, ya es un hecho. No sabemos. Pero según Ireneo, creo que fue, que menciona que Juan escribió Apocalipsis bajo el emperador Domiciano. Y si es bajo el emperador Domiciano, eso lo pone en los años 90 después de Cristo, un poco antes de su muerte. Entonces, no tenemos una fecha exacta, pero podría ser 95, 96 después de Cristo que escribe Apocalipsis. Para mí es una fecha razonable, lo más probable, el testimonio que tenemos lo pone en esta época. Pero otra vez, si ven en comentarios, van a ver que hay debate. Hay varias personas que creen que se escribió en los años 60, justo antes de la destrucción de Jerusalén. Am, una de las razones por la cual creen eso es porque no menciona la destrucción del templo. Y otra razón por la cual creen eso es que piensan que ven ahí referencias a Nerón. Sobre todo, algunos piensan que el número 666 hace referencia a Nerón. Y Nerón fue emperador en los años 50, 60 después de Cristo. Entonces, si hace referencia a Nerón y si Nerón está vivo, eso pone Apocalipsis en los años 60. Pero yo creo que es muy posible mencionar a Nerón sin vivir en su época. Podría hacer referencia a alguien que vivió hace 20 años fácilmente. Entonces, si es que 666 hace referencia a Nerón, no es un caso cerrado que está en su época. Puede ser que se escribió después, haciendo referencia a algo histórico.
Y justamente es lo que creo yo. Pero vamos a ver eso después. Ya, entonces tenemos debate. En Apocalipsis hay debate sobre quién escribió la carta y hay debate sobre en qué fecha escribió. Ahora, sobre quién recibió la carta, hay menos debate porque la carta dice específicamente para quién es. Ahí vamos a volver a Apocalipsis 1 y quiero que alguien lea del 1 al 4. Bueno, si no hay nadie. Amén, hermano. Bueno, amén. Gracias. La relación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel, a quien su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan y las 7 iglesias que están en Asia, gracia, paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Así que él dice que es a las 7 iglesias que están en Asia. Esos son los receptores iniciales de ese escrito. Ah, Después vamos a ver que hay 7 cartas dentro de Apocalipsis, o 7 mensajes, pero realmente todo Apocalipsis tiene un formato de una carta. Comienza aquí Juan. ah, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Y si ustedes vuelven y ven los comienzos de las introducciones de Romanos, Corintios, Efesios, van a ver un formato bastante semejante, donde Pablo dice primeramente su nombre, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia en Roma, por ejemplo. Es el formato normal de una carta. Primeramente pones tu nombre y quién eres, y después para quién es la carta. Entonces, Apocalipsis tiene un formato como de carta, desde su inicio hasta su final. Es una carta. Dentro de esa carta hay 7 mensajes para las iglesias, pero es una carta grande. Y entonces sabemos quiénes son los receptores iniciales. Son las iglesias en Asia Menor en esta época. Si ustedes buscan en un mapa, pueden ver que ah, todas estas iglesias están ubicadas más o menos en lo que hoy en día sería Turquía. Voy a buscar un mapa aquí para que lo vean. Bien, espérame un momento. Ahí hay un mapa con las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Ahí ven, déjame buscar aquí. Ya, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea. Están todos agrupados ahí en lo que hoy en día es Turquía. En la Biblia se dice Asia Menor.
Ahí, cruzando el mar, tienen Grecia acá. Más abajo estaría Israel, más abajo de este mapa. Aquí en la esquina superior izquierda hay Italia. Se nota esa forma como de bota. Pero aquí es Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, donde están ubicadas estas 7 iglesias. Entonces, por eso, la gente piensa que este debe ser el sector donde Juan enfocó su obra después de lo que vemos en Hechos. En el libro de Hechos tenemos muy poca información sobre Juan. Juan está presente en Pentecostés. Después viaja con Pedro a Samaria en capítulo 8. Juan desde ahí se desaparece de la historia. Cuando hacen la reunión de la iglesia en Jerusalén en Hechos 15, nombra a Jacobo y a Pedro, Pablo y Bernabé, pero no menciona a Juan. Cuando Pablo vuelve a Jerusalén en capítulo 22, tampoco menciona a Juan. Está ahí Jacobo, pero no menciona ni a Pedro ni a Juan. Ahora, de Pedro tenemos otras ideas, porque en Primera de Corintios, Pablo menciona a Pedro como alguien conocido para ellos. Probablemente fue a Corinto. Pero no tenemos algo semejante sobre Juan. Eh, Él está en Jerusalén, va a Samaria, vuelve a Jerusalén y de ahí no sabemos para dónde fue. Entonces, pero la mejor idea es que estuvo ubicado en Asia Menor. Fuera de la Biblia, entonces estábamos hablando posterior a la época bíblica, el mismo autor que ya mencioné, Papías, dice que se radicó en Éfeso y basándose en Éfeso fue visitando estas iglesias que vieron en el mapa. Y eso concuerda con lo que vemos en Ireneo y otros padres de la iglesia. Así que, ah, eh, al parecer, el apóstol Juan fue a Éfeso, radicó su ministerio ahí y está predicando en las iglesias en Asia Menor, apoyando en su desarrollo. Y, y ahí vemos, entonces, que escribe ahora a las iglesias con las cuales él tiene más contacto, a las 7 iglesias de Asia Menor. Y obviamente vamos a ver que Jesús tiene un mensaje para cada uno de ellos, un mensaje directo para ellos. Bueno, entonces ah, tenemos los receptores de la carta. Son iglesias en Asia Menor. Ahora, en el caso de la fecha, vimos que algunos lo ponen en los años 50 o 60 y otros en los años 80 o 90. Pero en las dos épocas, la iglesia está en un contexto semejante. En la época de los 50 y 60 está el emperador Nerón. ¿Alguien se acuerda para qué fue famoso Nerón? ¿Qué hizo que le hizo famoso? Incendió Roma. Incendió Roma. Echó la culpa a los cristianos. Ya. Y lo ocupó como excusa para hacer persecución contra los cristianos. Famosamente ocupó a cristianos como antorchas en su jardín. Am, Fue un emperador loco y cruel, matando a la gente por gusto. Y fue una época bastante difícil para la iglesia, porque bajo Nerón murieron Pedro y Pablo. La iglesia perdió dos de los apóstoles más conocidos, que viajaban, que estaban ahí en las iglesias, los pilares de la iglesia, se podría decir, y se perdió ahí bajo Nerón. Entonces, es un momento bastante difícil para la iglesia. Y bajo Nerón es la primera vez que hay una persecución
oficial de parte del gobierno romano hacia los cristianos. Porque antes habían problemas, pero si ven en Hechos, la mayoría de la persecución viene de los judíos, no de los romanos. Ah, pero ahora cambia. Bajo Nerón cambia y hay gran persecución. Pero cuando muere Nerón, baja la intensidad un poco. Después, en los años 80 y 90, hay un emperador Domiciano que también es para algunos loco y para todos muy cruel. Y él también cree que Roma está pasando por mal momento porque hay muchos cristianos. Y los cristianos, ya que no adoran a los dioses romanos, están provocando problemas. Ahora los dioses están enojados porque los cristianos están ahí y por eso Roma está pasando por mal momento. Entonces también echa la culpa a los cristianos y empieza también una persecución oficial de parte del gobierno y una persecución que es muy fuerte en el sector de Asia Menor, donde está escribiendo Juan. Entonces, en los dos casos hay persecución. En los dos casos, esa carta se dirige a iglesias en crisis, iglesias donde hay amenaza. Pero no solamente hay persecución. En los años 90 también hay otra amenaza fuerte a las iglesias, una herejía que se llamaba docetismo. El docetismo decía que viene de una palabra griega que quiere decir parecer. Y la idea es que parece que Dios murió en la cruz, pero realmente no. Y ellos afirmaban que aunque Jesús murió en la cruz, Dios no murió en la cruz, porque Jesús y Dios no son idénticos. Entonces, esa es una herejía, y esta herejía estaba ya presente en las iglesias. Gente negando que Jesucristo realmente murió en la cruz. Junto con eso había otra herejía que se llamaba gnosticismo, y ellos afirmaban que Jesús fue una persona y Cristo otra persona. Jesús y Cristo. Y Cristo, siendo un ser espiritual, poseyó el cuerpo de Cristo. Y entonces ahí se hizo Jesucristo. Estuvo con Jesús hasta la cruz, pero en la cruz el Cristo se fue y Jesús murió. Y después de su muerte, en la resurrección, el Cristo vuelve. Es una herejía. Jesucristo es una persona, es Dios encarnado, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Ah, y entonces hay amenazas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay persecución y también hay herejías. Y entonces Juan en Apocalipsis tiene que hablar a una iglesia enfrentando dos crisis. Hay una crisis que es persecución. Hay gente desanimada que quiere abandonar el camino. Por otro lado, hay herejías en las iglesias que quieren desviar a las iglesias del camino de Cristo. Y sobre todo, esta última herejía, el gnosticismo también decía que nosotros, que somos cuerpo y alma, lo que hacemos en el cuerpo no afecta tanto el alma. Por ende, tú puedes hacer casi cualquier pecado en el cuerpo y en el alma estás bien. Y entonces ellos permitían mucho pecado en la iglesia. Y Juan también quiere poner otro enfoque en la santidad de la iglesia. Entonces creo que aquí vamos a ver tres ejes de ideas en Apocalipsis.
Hay mucho énfasis en fidelidad en persecución. Hay mucho énfasis en la sana doctrina. Y también hay un énfasis en la santidad. No hay que contaminarse con el mundo. No se dejen engañar. Las personas que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 6. Y Juan va a expresar la misma idea, en otras palabras, en otras formas, pero sí, Dios quiere un pueblo santo. Y vamos a ver eso también a lo largo de Apocalipsis. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hemos visto el autor, los receptores, la fecha y algo sobre el propósito del libro. No, solo quería apuntar que Patmos estaba geográficamente frente a Éfeso, por eso estaba como está esa unión entre Patmos y Éfeso. Sí, sí, estaba exiliado más o menos cerca, en el mismo sector, pero en una isla. Sí, exacto. Gracias, José Luis. Bien, ¿algún otro comentario? Ya, muy bien. Entonces, tenemos una carta, pero no es solamente una carta normal. Ustedes saben, porque cuando uno lee Romanos, es más o menos fácil seguir el argumento. Hay debates en cierto punto, pero uno lo lee y entendemos lo que estamos leyendo. Cuando veo 1 Corintios, también leo una carta más o menos entendible. Pero leemos Apocalipsis y es diferente. De repente hay dragones. Hay bestias con cuernos. Hay seres con alas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Hay cosas con 7 ojos, por ejemplo. ¿Qué es? Obviamente no es un libro normal. Es diferente. Entonces queremos ver algunas cosas sobre la clase de literatura que es. Es una carta, pero no es una carta normal. Ya, en versículo 1 dice que es la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Ya? Entonces, primeramente es una revelación o apocalipsis. Y esa palabra quiere decir destapar. Hay algo escondido que Apocalipsis quiere revelar, que quiere exponer. Algo que estaba cubierto y ahora lo vamos a destapar. Entonces la idea aquí es una revelación de Jesucristo. Nos va a enseñar algo sobre Él y nos va a enseñar sobre las cosas que han de suceder pronto, dice ahí. Ahora, esa palabra pronto ha provocado muchos problemas. ¿Cuál es la definición de pronto? En un momento más, un rato más, En un una rato cosa más. así. Sí, exacto. O sea, Ahora, no es tan lejano, sí, no está pronto. exacto, sí. Y algo que aprendí en Chile, cuando alguien dice voy al tiro, hay un rango de interpretaciones, ¿cierto? Para algunos el al tiro es mucho más rápido que para otros. Am, Tal como cuando la gente me dice voy llegando. Bastante interpretación hay. Algunos van recién saliendo de su casa y otros están ya en la esquina. Variable, ¿cierto? Pero sí, uno espera que no sea muy lejano. Cuando alguien dice que cosas que han de suceder pronto, esperamos que sea dentro de un cierto plazo. Pero también es relativo, porque entendemos que hay ciertos
plazos para distintas cosas. Am, pero igual se entiende que es algo cercano. Y eso ha provocado problemas porque si Apocalipsis está hablando del fin del mundo y entre medio han pasado 2000 años, ¿eso es pronto? Bueno, ah, creo que ahí tenemos una pequeña pista en Segunda de Pedro, donde Pedro dice que el Señor no es lento, sino que es paciente con nosotros. No, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y también nos dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En los tiempos de Dios, pronto es un término bastante relativo porque Él no vive en el tiempo como nosotros. Estamos limitados por el tiempo, pero Él tiene la eternidad. Y entonces es bastante diferente su perspectiva sobre el tiempo. Es una posibilidad. Felipe, ¿quieres comentar algo? ¿Debí o no? No, no he dicho No. nada, no. Ah, no, ok, bien. No. Solo si quiere el concepto de pronto que tienen en los evangelios, o sea, en las cartas, yo lo entiendo como un periodo de fe, o sea, que por fe hay que portarse como si esto fuera a pasar ya, Ujú, independiente del tiempo que tenga que pasar. Así lo ujú, veo yo porque como no se sabe el día y la hora, entonces uno no ujú, puede pretender de que queda tiempo porque uno puede dejarse estar, como decimos acá, y sí, confiarse y no estar preparado para cuando el Señor venga. ujú. Exacto, porque nosotros sabemos bien que si hay una tarea y nos dan plazo hasta fines de marzo, ¿cuánta gente van a sacar su permiso de circulación el último día de marzo? Ujú. Eh, Fui la semana pasada, no hay fila. Uno entra, nadie. Pero en 2 semanas más va a haber fila de cuadras para hacer el mismo trámite. ¿Por qué? Porque esperamos el último momento. Claro, si él hubiera dicho, en 2000 años más vuelvo, nadie se prepara. Pero si dice, yo vengo pronto, claro, hay que estar preparado. Y es la enseñanza de Jesús, estad en alerta, porque no saben el día ni la hora. Es la enseñanza constante en el Nuevo Testamento. La idea es estar preparados siempre, porque no sabemos en qué hora va a volver. Exacto. Ya. Pero algunos toman la cosa más literal, y eso también ha provocado la interpretación que las cosas de Apocalipsis son del pasado y no del futuro. Que vamos a ver en un momento esa idea. No lo creo, pero lo vamos a ver también. Ya. Dice que es entonces una carta de Apocalipsis, de revelación de algo sobre Jesús. También que habla de las cosas que han de suceder pronto. También dice que es un libro de profecía. ¿Ya? Vamos a volver a Apocalipsis. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ya, entonces dice cosas que van a suceder pronto. También dice que el tiempo está cerca. Otra vez afirma. Pero dice que es profecía. Entonces es una carta, habla de cosas que van a suceder y dice que es profecía. Ahora, profecía en la Biblia tiene a veces un aspecto del futuro, casi siempre, pero también es algo de confrontar. Cuando hay profecías, vuelve al Antiguo Testamento, lee Amos, por ejemplo. Es una profecía donde confronta el pecado de Israel. También habla del futuro.
de los castigos que vienen, de lo que Dios va a hacer por causa de los pecados y de una restauración futura para los fieles. Eh, Y las profecías casi siempre tienen eso, tienen una confrontación y algo del futuro, donde hay castigo para los que no obedecen y premios para los que obedecen. O una restauración futura, un día de juicio, donde Dios va a recompensar a cada uno ah, según su fe y obediencia. Entonces, Apocalipsis también va a hacer lo mismo. Vamos a ver que es una profecía donde Jesús va a confrontar a las iglesias. Cuando vemos los mensajes, los 7 mensajes en Apocalipsis 2 y 3, hay una confrontación fuerte a las iglesias que han dejado su primer amor, que soportan el pecado dentro de la iglesia, que una iglesia que está muerta, aunque dice que está viva, una iglesia tibia, que creen que son sabios y son necios, creen que ven y son ciegos. Entonces vamos a ver una confrontación fuerte contra las iglesias, seguido por cosas que vienen, cosas por venir. Ahora, entonces, tenemos que es un libro, es un apocalipsis, es una profecía. Ya, tenemos varias cosas ahí que hay que ver. Pero ya tenemos una buena idea. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuáles son los receptores? ¿Y cuál es el propósito general del libro? Y una idea de lo que es como género, literatura apocalíptica. Ahora, cuando vemos literatura apocalíptica, Apocalipsis es el ejemplo principal que tenemos. ¿Hay otros ejemplos de literatura apocalíptica en la Biblia? Sí, Daniel. Sí, Daniel, exacto. La segunda mitad de Daniel. Ezequiel también tiene algunos capítulos que se consideran literatura apocalíptica. Zacarías también. Zacarías también, Ma- exacto. Y Mateo Malaquías 24, también. ¿no? Y Mateo 24, 25, el discurso Eso, en el monte de Olivos es también literatura apocalíptica. Exacto. Entonces, hay eso es Mateo también. varios lugares en la Biblia. No es muy común, pero Daniel, Ezequiel, Zacarías y el discurso en el monte de Olivos son literatura apocalíptica. Y si ven ahí, van a tener imágenes semejantes. Y eso básicamente es un mensaje con imágenes. Imágenes de bestias, de eventos celestiales, angelicales, visiones y sueños que van a exponer ciertas cosas. Ah, Eso lo hace difícil, pero eso no es un pretexto para creer lo que uno cree nomás, o lo que uno quiere nomás. Los símbolos tienen algo que decir. No es a mi opinión eso y a tu opinión otra cosa. Hay un significado. Lo que es difícil es descifrar el significado. Entonces yo tengo una opinión de lo que quiere decir, otra persona tiene una opinión de lo que quiere decir, pero hay una sola verdad. Entonces tenemos que reconocer que aunque nuestro conocimiento es limitado, el texto en sí quiere decir algo y nosotros tenemos el deber de hacer nuestro mejor esfuerzo en entender lo que quiere decir. Ya. También vemos aquí la razón por la cual decidí que no puedo seguir ah, dando menos perfil a Apocalipsis, porque dice ahí, en el versículo 3 que leímos ahí, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Dios quiere que nosotros leemos, escuchamos y también que guardemos lo que Él dice en ese libro. No es un anexo solamente para algunas personas, es para todos. Y es algo que nosotros tenemos que hacer caso. Dice el que oye, el que lee y los que oyen. Porque en ese texto, en ese contexto, digamos, la mayoría de la gente era analfabeta. Entonces, en las iglesias, una persona leía y los demás escuchaban.
Entonces, este sería la forma general. Entonces, el que lee es la persona que lee en la congregación y los que oyen son los cristianos, los fieles. Amén. Hermano, una consulta. Sí. eh, bueno, el libro fue escrito, obvio, para la iglesia, pero en ese tiempo ellos entendían más cosas que nosotros, o estamos igual que ellos. Ah, creo que ellos tenían, no tenían más conocimiento, pero sí estaban en el mismo contexto. Y por eso las referencias para ellos hubieran sido mucho más evidentes. Ah, como un chileno sabe qué quiero decir si menciono la roja. ¿Ya? Si menciono la roja, ¿de qué estoy hablando? De fútbol, de la selección De nacional. la selección. Pero si tú vas a otro país, podría preguntar a alguien con mucha formación qué es la roja y no saben, porque es otro contexto. Entonces, ellos estaban en el mismo contexto donde había literatura apocalíptica. Para ellos no es tan anormal, pero para nosotros sí es anormal. Y entonces lo que para ellos sería fácil de entender, para nosotros es difícil de entender. Me acuerdo que la primera vez que vi Chavo del Ocho, hablaba poco español, sus chistes no tenían ningún sentido, no entendí nada de lo que estaba sucediendo ahí. Pero ahora, entendiendo un poco más español, puedo manejar estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora tengo el contexto. Y después tengo más contexto, voy a México y me sirvo un agua de limón, un agua de Jamaica, un agua de tamarindo. Y esas son las cosas que son parte del Chavo del Ocho. Es contexto. Ellos tenían el contexto para entender las cosas que él dice. Entonces, para ellos, cuando Apocalipsis dice 666, probablemente van a entender algo muy fácil. Nosotros, en otro contexto, vemos el número. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado? Porque estamos muy alejados. Y eso ha sido la verdad desde muchos años. Estuve leyendo, ¿quién fue? Mm, no me acuerdo si fue Origen o Clemente de Alejandría, alguien del siglo III después de Cristo, que dice, Apocalipsis es un misterio, nadie entiende lo que quiere decir. Ya habían pasado 200 años y ya nadie entendía lo que quería decir, y cuanto más para nosotros, es muy difícil. Pero hay cosas que podemos entender. Y quiero enfocarme en el panorama general, y ahí vamos a ir viendo los detalles. Tiene mucho más sentido cuando tenemos un panorama general. Pero buena pregunta, sí. Bien, vamos a pasar lo que queda de nuestro tiempo hoy viendo las opciones interpretativas de Apocalipsis. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se entiende? Y vamos a ver que hay cinco, al menos, a lo mejor hay más, cinco principales. El primero que voy a decir es el que me parece más problemático, que es la perspectiva que se llama ah, ah, preterito. ¿Preterito? Algo así. A ver, déjame ver mis notas aquí. Preterismo. Preterismo. El preterismo es la idea de que todo de Apocalipsis ya se cumplió. El preterismo dice que Apocalipsis se trata de la destrucción del templo en el año 70 y punto. Que todo lo que habla de los sellos, de las trompetas, de las copas, de Babilonia, de la bestia, del 666, todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército de Roma llegó a Jerusalén, sitió al templo y destruyó al templo, sitió a Jerusalén, destruyó el templo y mató como 1 millón de judíos.
Ellos dicen que el discurso de Jesús en Mateo 24-25 y Apocalipsis se tratan de este evento y nada más. Yo lo rechazo simplemente porque dice las cosas que han de suceder, que es un libro de profecía. No, no dice que es un libro de historia, que fácilmente podría haber dicho, pero no es lo que dice. Dice que es profecía de las cosas que han de suceder. Ya, para solucionar eso, algunos cambian la fecha de Apocalipsis y lo ponen en los años 60. Bueno, digo, cambian, para ellos no cambian, pero ellos dicen que es la fecha apropiada, pero yo digo que lo cambian. Ya, entonces ellos ponen la fecha en los años 60 y dicen, ya, si Juan escribió en el año 65, las cosas que han de suceder pronto es que en 5 años más Jerusalén será destruido. Y entonces bajo este concepto, ellos dicen que Apocalipsis es un libro de historia. Eso se llama preterismo. Un libro de historia que ya se cumplió. Pero como digo, no es algo que acepto. Y creo que es el punto de vista más problemático. Es un libro de profecía, son cosas que han de suceder. Y aunque la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue algo bastante importante para los judíos, pero las imágenes en Apocalipsis tienen un aspecto global, no solamente de Jerusalén. Vemos los cielos desapareciéndose, montañas saltándose al mar y me parece que es algo mucho más grande que la destrucción del templo en Jerusalén. Fue un evento importante, pero no creo que es lo que se trata de Apocalipsis. Ya. Otra perspectiva es la idea de que es una alegoría. Esa fue la perspectiva de San Agustín. Él dice que Apocalipsis realmente no se trata de nada. Es un libro de alegoría, donde menciona simplemente ideas de una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, y quiere enseñar que Dios siempre va a ser victorioso. Dios victorioso, Dios gana al final, y tú tienes que ser aliado de Dios. Es una alegoría. A mí me parece poco probable. Me parece que tiene referencias reales a algo. Es profecía, no es alegoría. La profecía es otra cosa, no es alegoría. Ya. Entonces también descarto esa idea, pero eso se llama la perspectiva de alegorismo o idealismo. También se llama así. Entonces, si buscan en internet, pueden encontrar muchas personas que dicen, yo tomo la perspectiva idealista de Apocalipsis. Habla de ideas y no de cosas concretas. ¿Ya? ¿Ya? Bien, no es mi perspectiva, aunque en ciertas cosas creo que tienen razón. Creo que en ciertos aspectos hay conceptos más que personas específicas. Ah, por ejemplo, ah, voy a adelantar un poco. En el 666, creo que sí es una referencia a Nerón, pero no a Nerón en sí, porque Nerón ya murió, sino a un tipo de persona, personas que vienen en el molde de Nerón, dictadores, por ejemplo. Entonces, no menciona una persona, pero esa persona es como paradigma de otras personas. Y finalmente hay un anticristo que viene antes del final, a lo mejor, pero, pero es, pero ocupa a Nerón como símbolo de otra cosa. Y hay mucho de eso en Apocalipsis, donde creo que hay símbolos que mencionan, pero la diferencia es que en el idealismo
El símbolo es un símbolo nomás. Yo creo que es un símbolo que apunta a algo definido, algo concreto. Bien, bien. Eso vamos a ver más a lo largo del estudio. Pero quiero decir que en algo tienen puntos, ya, a favor. Ya. Después hay la perspectiva futurístico, que probablemente es la perspectiva que más conocen y que más tienen. Es la perspectiva que, por lo menos después de las cartas, comenzando en capítulo 6 en adelante, tiene cosas que tienen que ver con los tiempos finales, donde viene un tiempo de tribulación con ciertos hitos expresados a través de los sellos, seguidos por los trompetas, seguidos por las copas, y destrucciones y batallas que están programados. Entonces, en la perspectiva futurística, Apocalipsis nos muestra una serie de eventos que suceden gatillados por algo, y hay algo de debate, y ahí estos eventos se desarrollan cronológicamente. Es la perspectiva futurístico. Ya. Después hay otra perspectiva que se llama la perspectiva histórica. Esta perspectiva fue muy popular. Desde el siglo XII hasta hoy hay personas que lo sostienen, que creen que Apocalipsis es la historia de la iglesia desde Jesús hasta la segunda venida. Entonces, para ellos, cada iglesia, Éfeso, expresa una etapa, una época de la iglesia, y la Odisea, la última época de la iglesia, y después Apocalipsis cuenta la historia. Entonces, a lo mejor, en capítulo 13 tienes la invasión de los musulmanes en el año 600. A lo mejor en otro capítulo tienes la reforma protestante. A lo mejor en otro capítulo tienes la imprenta con la Biblia. Hay varias interpretaciones, pero hay una idea de que cada capítulo cuenta la historia de la iglesia y que nosotros nos encontramos en esta línea de tiempo en algún momento. ah, Obviamente no estamos en el último capítulo, pero entre medio estamos en alguna parte. Muchas personas que creen en esa perspectiva creen que vamos en capítulo 18 más o menos, con la gran ramera y la caída de Babilonia, más o menos. Entonces, hasta el momento tenemos preterista, tenemos idealismo o alegoría, tenemos futuro, tenemos historia, y la última se llama recapitulación o cíclico o paralelismo. Y en esta quinta opción, ah, Apocalipsis es una serie de 7 visiones que cuentan más o menos la misma cosa, pero de distintas perspectivas. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, los 7 sellos cuentan la historia de la iglesia desde Jesús hasta la segunda venida. Después, las 7 trompetas cuentan la misma historia desde Jesús hasta la segunda venida. Las copas también son la misma historia desde Jesús hasta la segunda venida. Entonces, bajo esta perspectiva, Apocalipsis tiene siete visiones, todos contando la misma historia con distintos énfasis. Entonces se puede imaginar en un partido de fútbol donde hay un cámara con un ángulo, hay otra cámara viendo el técnico, otra cámara viendo el árbitro. Entonces, cada ciclo
te muestra el mismo partido, pero desde otro ángulo, enfatizando una cosa nueva. Entonces hay 5 perspectivas sobre Apocalipsis. Si cuenta el pasado, si cuenta ideas, si cuenta el futuro, si cuenta toda la historia, o si cuenta un ciclo ah, que también es toda la historia, pero con algo del pasado y algo del futuro. ¿Ya? 5 ideas sobre Apocalipsis. ¿Y qué es? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de estas perspectivas? O algunas de estas. Sí. Bueno, ¿Ah? hace mucho tiempo un pastor, un misionero, Marco era de Valparaíso, hizo un estudio acá de Apocalipsis Sí. y era bien trágico, Sí. porque hablaba del arrebatamiento, hablaba de la manifestación del anticristo y después el Sí. milenio y una cantidad de eventos. No sé cuál sería ese el punto de vista, porque es como medio enredado escucharlo así con esto, pero no sé si acaso ese sería el último, yo creo, ¿no? Porque Ah, él lo enseñó así. sí. Yo no sé si Sí. acaso, bueno, y muchas iglesias creían en eso, po, Sí. que iba a haber un arrebatamiento, que los 7 años del anticristo Sí. y el milenio, y después venía Jesús, soltaba a Satanás, ¿no? Sí. Eh, Sí, no, a ver, eso fue el misionero Marcos Huntley y él, no sé cuál fue su postura sobre Apocalipsis, como estamos hablando aquí. Sé que su postura sobre el milenio fue premilenarismo, o es premilenarismo, pero en parte lo que estamos hablando aquí es independiente, porque hay personas que creen ya. Apocalipsis es historia, pero también hablan de premilenarismo. Hay personas que creen que habla del futuro, pero también creen en postmilenarismo. Entonces, la perspectiva sobre el milenio es un poco diferente que la perspectiva sobre el libro en sí. ¿Qué hace Apocalipsis? Son variables independientes en algo, pero sé que Marcos Huntley es premilenial en su perspectiva sobre estas cosas. Eso vamos a conversar, pero un poco después, no hoy, porque merece más tiempo. Sí. Sí. Hoy fue una introducción al libro, más que nada, viendo estas cosas. Pero por lo general, mi experiencia es que ah, en una iglesia normal, uno tiene una sola perspectiva, que es el futuro. Que Apocalipsis 6 adelante cuenta la cronología de los últimos 7 años de del mundo, o 3 años y medio, dependiendo de la traducción o de la perspectiva. Porque algunos tienen el arrebatamiento al inicio, o a la mitad, o al final. Ah, Hay distintas perspectivas, pero la idea general es, por defecto creo, es que Apocalipsis es una cronología de los últimos 7 años. Muy pocos saben que hay otras perspectivas, que es toda la historia o que es una alegoría, aunque no son cosas que creo, pero creo que es importante saber que existen otros modelos de interpretar Apocalipsis. Y no hay uno solo. Bueno, a lo largo del estudio vamos a ir viendo, aunque yo tengo mi perspectiva, voy a compartir cómo, qué hace cada grupo con distintas ideas ahí. Pero voy a ser honesto desde el principio que mi perspectiva es la última que mencioné, ah, que es, que es cíclico o en paralelo. Para eso quiero mostrar una foto y con eso vamos a terminar. Ah,
Se me cerró la cosa que quería mostrar. Déjame un momento aquí. Un momento. No, ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, para que tengan una idea de lo que es mi perspectiva, lo vamos a analizar y como dije, si hay personas con otra perspectiva, podemos ir viendo cómo tomar cada texto en las distintas visiones. Pero ahí tengo Apocalipsis dividido en 7 visiones. Hay la visión de Cristo entre las iglesias, la visión del trono con los sellos, la visión de las trompetas, la visión de la mujer y el dragón, de las copas, de la ramera y Babilonia, y del milenio y el final. Y ahí, en cada una de estas visiones, vamos a hacer zoom aquí. Cada una de esas visiones tiene un enfoque. El enfoque de la primera visión es cómo vencer y recibir los premios. Jesús dice, el que vence, al que vence, le daré corona de vida, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo vencer y cómo recibir los premios. Es la visión de Cristo entre las iglesias y él empieza hablando de la iglesia en su época, pero termina con la idea de premios para los que vencen. Entonces, en la cronología va desde su momento, en el año 100, hasta la segunda venida. En el segundo, en la segunda visión, el enfoque está en la autoridad que tiene el Cordero, que es Jesús. Y esta visión tiene los sellos y también termina con el juicio. Lo vamos a ver dentro del contexto. Después hay la visión de las trompetas, la visión de la mujer y el dragón, y cada uno de esos comienza con la época de Juan y termina con la segunda venida de Cristo, con alguna referencia al juicio o a los fines de los tiempos, algo así. Así que vamos a ver eso a lo largo del estudio. Ah, quiero ser honesto desde el principio, esta es la perspectiva que tengo. Pero no soy dogmático. Si hay alguien con otra perspectiva, está bien. Igual vamos a aprender muchas cosas a lo largo del estudio, porque tiene muchas cosas para la iglesia y es necesario ver lo que dice. Es para promover fidelidad entre las iglesias, independiente de la perspectiva que uno tome. Los objetivos de Juan no cambian. Él quiere ver perseverancia, quiere ver sana doctrina y quiere ver santidad en la iglesia. Entonces, independiente de la perspectiva, vamos a ver estas cosas en el estudio. Bien, Mike, sí, Mike, Juan Agustín, sí, eh, hola, buenas noches. buenas noches. Quería hacer una pregunta. Junto con estudiar el libro del Apocalipsis, vamos a ver también alguna cita de lo que habla Daniel con Sí, respecto a este tema también. sí, sí, mucho. Ya, ok, Sí, sí. Desde capítulo 1 vamos a ver Daniel, Ezequiel, algo de Isaías. Algo de eh, Zacarías, porque hablan mucho de... Apocalipsis hace mucha referencia, no me acuerdo, tiene como 300 referencias al Antiguo Testamento, no vamos a hacer todos, mm, pero harto, vamos a ver varias cosas, sí. ok. Hermano Mike, a mí Sí, me asomó una perspectiva. ¿ya? Después de mirar el mapa, donde estaban las 7 iglesias, ¿cierto? Ahí en el Asia Menor, y
se me vino una perspectiva histórica profética, ¿Ya? porque me imaginé en el Asia Menor como un éxodo del pueblo cristiano que venía como arrancando y quedó todo en el Asia Menor. Mm, Y de ahí fue enviada esta carta, esta revelación, para animar a la iglesia, para también, había confusión, había problemas, había crisis. Entonces fue como dirigido a esas iglesias, pero también después pasa profético porque ya va más hacia el tiempo también actual de nosotros. ujú. Bueno, sí. Bueno, eso tiene que ser parte de lo que dices. Tiene que ser relevante para ellos en su tiempo y también para nosotros. Dios escribió, o bueno, no escribió él, pero a través de sus apóstoles y profetas, todo lo que él nos dio en la Biblia, dio para nuestra edificación, no solamente para ellos en su tiempo, sino para todos Claro. en todo tiempo. Y claro, es necesario ver cómo es relevante para nosotros hoy. Ah, una de las cosas que me gusta mucho de la perspectiva que ahora tengo es que es histórico, es relevante para ellos en su época y también para nosotros y también para nuestros hijos y bisnietos, porque aplica en todos los tiempos. Ah, vamos a ver cómo en cada sección, cuál es el mensaje que Juan tiene, qué es lo que hay que aprender de eso y que hubiera sido para ellos en su tiempo y para nosotros hoy. Ah, sí, bueno, hasta ahí lo dejo porque por la hora, pero podría profundizar un poco más. Ah, sí, tengo que limitarme porque hay tanto en cada una de esas cosas, hay tanto que me gustaría decir, pero tenemos que respetar la hora, ya estamos pasando la hora, entonces tenemos que terminar. Pero hay mucho que quisiera decir. Ya, bien. ¿Otra cosa más antes de concluir? No, Bueno, voy a llegar a la hora de la próxima reunión. bueno, sí. Sé que es difícil a veces. Bueno, vimos al menos dos viajando en auto al comienzo, así Mm. que sé que complica a veces llegar a la casa en Santiago. ah, Hay mucho tráfico, así que y largos viajes en metro y micro también. Así que entendible. Y también por eso tenemos la grabación. Si alguien llega atrasado, se puede repasar en la grabación todo lo que hemos conversado. Ah, muy bien. Vamos a Bueno, terminar entonces con oración, como siempre. Ah, y ahí, y normalmente, para los nuevos, subo la grabación. Generalmente el día siguiente, ah, porque se demora un poco en subirse, y después envío el enlace por el mismo grupo de WhatsApp, así que podrán revisar ahí.